reúne, lleva por título Seminario Estado y Democracia en Chile, sobre la interrogante crisis política y fin de la dominación neoliberal. Para tal actividad nos acompañan dos destacados investigadores cuya reconocimiento alcanza a nivel internacional, el doctor Darío Salinas de la Universidad Iberoamericana de México y el doctor Juan Carlos Gómez de la Universidad ARCIS, director del programa de doctorado de dicha universidad. La actividad de hoy, quiero decir, digamos, que se enmarca en un ciclo de seminarios de sociología, escenarios y debates actuales. Está también en el marco del curso del Magíster de Ciencias Sociales Aplicadas, Estado de Coordinaciones Sociales. Quiero enseguida agradecer la colaboración del Magíster y en la persona del doctor Rubén Leal, su director, digamos, que posibilitó la realización de esta actividad. Antes de partir, quisiera que nuestro decano, el doctor Carlos del Valle, nos entregara un saludo, digamos, a la actividad. Muy bien. Buenos días, estudiantes del Magíster y imagino también estudiantes de pregrado de nuestra facultad que están aquí reunidos. La verdad es que quiero básicamente saludar y agradecer a los invitados que nos acompañan hoy día en esta actividad. Recordar que tenemos históricamente un trabajo conjunto, al menos con la Universidad ARCIS, en distintos seminarios y actividades que hemos programado en esta facultad. Así es que reitero el agradecimiento por venir hasta acá y acompañarnos. No podía ser un lugar mejor para debatir temas, ¿cierto?, que tienen que ver con justamente la crisis del modelo y las interrogantes sobre qué es lo que viene. Creo que este espacio nos habla precisamente de un enclave, digamos, ¿no?, de discusión, de reflexión y también de asumir esas interrogantes en función de qué es lo que queremos, ¿cierto?, qué es lo que deseamos construir, y por eso me parece también muy apropiado haber escogido o haber llegado de algún modo a este espacio. Así es que agradecer nuevamente, agradecer a quienes han aceptado la convocatoria, a los profesores que han organizado todo esto, especialmente al director de la carrera de Sociología, porque creo que a través de estos seminarios vamos fortaleciendo también las discusiones que son necesarias el día de hoy. Así que eso es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en honor al tiempo, yo voy a leer una semblanza de los investigadores que hoy tenemos para poder empezar el debate, ¿no? Bueno, el doctor Darío Salinas, como les decía, él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana de México, profesor investigador, titular de tiempo completo en el programa de posgrado de Ciencias Sociales y del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, especialista en estudios latinoamericanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en México. Además, digamos, cuenta con una membresía activa en la Asociación Latinoamericana de Sociología en ALAS, en la asociación también enlaza, digamos, la Asociación Latinoamericana. Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad académica en su universidad, entre ellos la coordinación de investigación del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, además la coordinación de posgrado en Ciencias Sociales, asimismo la dirección de la revista Sociología y Política. Entre sus extensos trabajos y publicaciones se pueden destacar el libro en colaboración, digamos, bajo el título de Gobernabilidad y Globalización, Procesos Políticos Recientes en América Latina, Terrorismo y Seguridad, Reflexiones desde América Latina, del año 2005, Democratización y Tensiones de Gobernabilidad en América Latina, del año 2006, el libro Vicisitudes de la Democracia, Entre el peso y el modelo y los límites de la política en Chile, el artículo La democracia de América Latina en las tendencias regionales y hemisféricas, y
últimamente Estados Unidos y América Latina más allá del libre comercio del año 2011 y los límites de la democracia en Chile del año 2012, de reciente publicación. Bueno, el doctor Juan Carlos Gómez es doctor en ciencia política, historiador, profesor titular de la Universidad Arcis, director académico del programa de doctorado en procesos sociales y políticos en América Latina, director a su vez de la revista América Latina, coordinador del Comité de Seguimiento del Conflicto Social en Chile para el Observatorio Social Latinoamericano, OSAL Claxo, profesor visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA, de la Facultad de Ciencias Sociales y Política de la Universidad Autónoma de México. Además, decíamos, profesor de Historia, licenciado en Historia por la Universidad Católica del Paraíso y egresado del programa de Magíster Arte y una Historia de Chile en la Universidad de Santiago de Chile. Entre sus publicaciones se puede destacar La Frontera de la Democracia, publicado por LOM, y La Nueva Política en América Latina, Continuidades y Rupturas, y Política, Democracia y Ciudadanía en una Sociedad Neoliberal, Chile 1990-2010, publicado por Claxo el año pasado. Bueno, con la presentación damos por iniciada esta actividad, y yo le pediría al doctor Juan Carlos Gómez si pudiera iniciar sus reflexiones, ¿no? Comentarios. Ok, gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, un caluroso agradecimiento a las personas que hicieron posible que uno estuviera acá. Agradecer también a la gente del Instituto Indígena que nos cobija en esta ruca, que es muy significativa en una zona como esa, estar dando una charla en un espacio tan significativo como este, ¿no? Para mí venir a la ciudad de Temuco es un agrado. He estado viniendo permanentemente en los últimos años, desde el 2006 en adelante he estado visitando constantemente la ciudad, fundamentalmente porque nosotros en la Universidad Arcis estamos desarrollando un programa de doctorado que se denomina Doctorado en Procesos Social y Político en América Latina, de la cual estamos tratando de formar, constituir, consolidar las carreras académicas de diversos académicos de la zona. Y para mí es muy grato también comunicarles a ustedes como miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de la Frontera que tenemos dos doctores de esta unidad, de Prospal, que acaban de recibirse. Una de ellas es Lucy Ketterer, que es profesora de acá, y Alonso Azócar, que también es profesor acá, y prontamente tenemos el examen de grado de otra profesora de esta universidad, de otra académica de esta universidad, que es Sandra López, que pronto va a defender su tesis de grado también en Prospal, lo cual eso significa que la Universidad Arcis y la Universidad de la Frontera, la UFRO, tenemos una serie de relaciones muy estrechas que nos agrada mucho poder haber sido partícipes de este proceso y de ese proceso con ellos. Así que les comunico que ya tienen dos nuevos doctores en la universidad y un tercero pronto. Y hay un cuarto que también tiene como doble militancia, porque está en nuestra universidad y acá también, que es Luis Vivero, no sé si lo ubican, de Trabajo Social. También acaba de dar una excelente tesis sobre los procesos latinoamericanos, así que ya son, digamos, 4, así que podemos llegar a 5 o 6, que son los otros que están pendientes por ahí todavía. Así que es muy grato estar acá. Pero a mí no me invitaron para que yo hablara de mi doctorado, no hablara, hiciera propaganda, ese tipo de cosas, bueno, sino que me invitaron a hablar de un tema bien escabroso, bien complejo. ¿Qué está pasando, si ustedes quieren, en Chile? Si realmente estamos en una crisis política y estamos en una crisis que supone el fin no solo de la dominación, sino yo diría también de la hegemonía del neoliberalismo en la sociedad chilena. Esa es una interrogante que de una u otra manera cruza al país
desde los acontecimientos que se han desarrollado fundamentalmente a partir del año 2010, inclusive, o 2011 fundamentalmente, con la movilización social de los estudiantes chilenos. Preguntarse acerca si las diversas movilizaciones en Chile han generado una crisis política es una cosa. Preguntarse si esas movilizaciones que hayan producido una crisis política y esa crisis política supone una crisis de dominación del neoliberalismo es otra. Son dos, diría yo, dos cosas distintas, pero están interrelacionadas. Y creo que sobre esa cuestión dar una respuesta de manera categórica, contundente, no es posible. Yo quiero señalar inmediatamente que esa situación no es posible sostener que, por ejemplo, estemos en una crisis de dominación ni de hegemonía del neoliberalismo. Pero yo les quiero adelantar que tampoco creo que estamos en una crisis política. Entonces ustedes dirán, ¿en qué crisis estamos? ¿O este señor Gómez viene a decir que no hay crisis? Bueno, algo de eso diré. Otras cosas tratarán de justificar las afirmaciones que yo planteé. Pero previo a entrar en la respuesta directa a la pregunta que nos convoca, a mí me gustaría, a modo de introducción, decir algunas cosas con respecto a qué tipo de sociedad tenemos, qué tipo de sistema político se ha construido y qué tipo de sujetos y sujetas se han desarrollado en la sociedad chilena en el último tiempo. También me gustaría decir cuál es el nuevo tipo de conflicto que se plantea en el interior de este tipo de sociedades y en qué medida ese tipo de conflicto genera o no crisis política o cuestionamiento a la dominación o a la hegemonía neoliberal. Para luego especificar cuál es el tipo de acción colectiva que hemos presenciado en los últimos 2 años. Y después de haber dilucidado esos 4 elementos, responder a la pregunta. Chile, desde 1975 en adelante, hasta el día de hoy, aproximadamente 37 años, se ha constituido en una sociedad neoliberal avanzada o en una sociedad neoliberal triunfante. En una sociedad como esta, el neoliberalismo deja de ser una política económica, deja de ser un modelo económico para transformarse en un tipo específico de sociedad capitalista, en un tipo nuevo de sociedad que emerge y se constituye a lo largo de ya 3 décadas de desarrollo y desenvolvimiento. Una sociedad neoliberal hace que, o supone que, la ciudadanía, la gente, los habitantes de la sociedad se transforman también en lo que yo denomino ciudadanos o sujetos neoliberales. Y los sujetos neoliberales y los actores neoliberales van a actuar, van a moverse, van a constituirse desde una cosmovisión específica, que es la cosmovisión neoliberal, que las clases dominantes chilenas, las clases capitalistas dominantes, impusieron a la sociedad de manera muy fuerte, dramática, a sangre y fuego, si ustedes quieren, en los primeros años
posteriores al golpe militar de 1973. Las principales fuentes del poder en una sociedad capitalista son el poder económico, el poder militar, el poder social, el poder político y el poder comunicacional. El poder cultural y el poder comunicacional son fundamentales y han sido tremendamente fundamentales para la expansión del neoliberalismo en la sociedad chilena. De manera entonces que esta sociedad neoliberal no solamente constituyó un nuevo Estado, no solamente constituyó un nuevo régimen político, no solamente constituyó una nueva forma de hacer política, sino también constituyó y coayudó a conformar sujetos y ciudadanos neoliberales. Los que han sostenido a lo largo del tiempo este sistema. Este sistema que se ha mantenido durante aproximadamente 35 años. El neoliberalismo, ustedes saben que está presente en todas partes, en todos los aspectos de la sociedad. No hay ningún aspecto de la sociedad chilena que escape a las lógicas del neoliberalismo. Y cuando yo digo las lógicas del neoliberalismo, estoy diciendo la lógica del mercado. Esto es una sociedad mercadocéntrica, donde el mercado, de una u otra manera, regula la existencia de los sujetos, actores, instituciones, etc. Es decir, estamos dentro de una sociedad mercadocéntrica que no permite la posibilidad de otras posibilidades, otras dimensiones, con la construcción de nuevas situaciones. Dentro de eso, dentro de esta sociedad neoliberal, se ha constituido una nueva matriz de conflicto. Y aquí está el punto central de lo que yo quiero exponer. Se ha establecido una nueva matriz que, si hace algún tiempo la matriz era la confrontación, si ustedes quieren, desde acciones colectivas, movimientos sociales, organizaciones sociales que se organizaban dentro de la sociedad civil y se confrontaban, por ejemplo, con el Estado. Es lo que la matriz estadocéntrica que habla Marcelo Cavarossi, un cientista político argentino, o la matriz nacional popular o sociopolítica que habla Manuel Antonio Garretón, en la cual la mediación entre la sociedad y el Estado estaba dada por los partidos políticos. Esa matriz que Garretón ha tratado de señalar para el caso chileno y a todas luces trata de mantener, está profundamente superada. Está profundamente superada la matriz estadocéntrica de Cavarossi. Porque las relaciones ahora ya no se dan entre la sociedad y el Estado por la mediación de los partidos políticos o la relación directa del Estado con la sociedad, como lo explica o lo señala Cavarossi. Sino que hoy día la matriz está en base a una relación tripartita, a un conflicto, si ustedes quieren, a tres bandas, que confronta actores que están en el mercado, actores que están en el Estado y actores que están en la sociedad civil. Las relaciones entre estas tres dimensiones, de estos tres espacios, entre actores que se mueven en uno y otro, pueden ser relaciones de colaboración en un momento y pueden ser relaciones de conflictividad en otro momento.
va a depender de las contradicciones, va a depender de una serie de situaciones internas que se desarrollan y se mueven al interior de estas tres dimensiones que puedan generar una conflictividad. Esa es la nueva matriz del conflicto de una sociedad neoliberal. Esta matriz no es la matriz de la sociedad industrial sustitutiva, no es la matriz de las sociedades nacional populares o de los populismos existentes en América Latina con anterioridad a la instauración del neoliberalismo. Es una matriz totalmente nueva. Es una matriz que requiere ser observada, que requiere ser analizada y entendido el conflicto que se desarrolla en estas sociedades desde esa matriz. Es desde esa matriz donde yo miro el conflicto en la sociedad chilena. Es desde ahí donde yo observo y discuto el conflicto de la sociedad chilena. Es desde ahí donde veo el accionar de los actores, de los movimientos, de las acciones colectivas que desarrollan los sujetos que viven en esta sociedad. Por lo tanto, en ese sentido, el conflicto nos está ordenando también la forma de entender la sociedad en la cual nosotros nos estamos moviendo. Por lo tanto, si uno observa la situación política o la situación social, la situación económica, cultural que se ha desarrollado en Chile en los últimos 2 años, que son los 2 o 3 años, si ustedes quieren pónganle un punto de partida, 2006, como el movimiento de la llamada rebelión pingüina, o de la movilización de los estudiantes secundarios. Tomen ustedes ese conflicto y lo analizan bajo la luz de esta situación de matriz que yo les estoy señalando, y vamos a entender cuál es la lógica que tiene el movimiento y cuáles son las formas de solución también otorgadas por el Estado, como también otorgadas por el mercado y también aceptadas o no las soluciones por la sociedad civil. Pongan ustedes el conflicto de Magallanes en esta matriz y lo van a entender mejor de lo que se ha tratado de explicar. Pongan ustedes este conflicto en lo que es la situación de Aysén y lo van a entender también. Lo mismo que pasó en Freirina, lo mismo que puede estar pasando en Calama, lo mismo que puede estar sucediendo en distintos estallidos de conflictos sectoriales particulares que se están dando en el último tiempo en la sociedad chilena. Tomemos tal vez el más importante conflicto que se ha dado en el último tiempo, que es el conflicto de la educación en Chile. Tomemos ese ejemplo, o tomémoslo, para analizarlo bajo esta matriz. ¿Qué es lo que es la movilización social de los estudiantes universitarios, secundarios, realizada durante el año pasado? Ustedes son actores, ustedes son sujetos, protagonistas de ese proceso. Cuando uno lo analiza, uno lo que descubre que tenemos un conjunto de personas, individuos, sujetos, actores, que se están movilizando por la educación en Chile. Pero cuando se dice estamos movilizados por la educación en Chile, el elemento central que predomina en esa movilización, ¿cuál es? El problema central que hace que se accione la acción colectiva de los estudiantes es el tema del costo, del pago, de la estructura de financiamiento de la educación. Y eso está centrado en el hecho de que los estudiantes tienen que pagar la educación. Para ustedes no es ninguna novedad que yo les diga esto. Lo saben perfectamente. La pregunta es ¿por qué
en el lapso de 20 años, que la educación ha sido pagada, estalla el conflicto ahora. ¿Qué explica eso? ¿Por qué no hubo un levantamiento estudiantil a comienzos de los 90? Porque en los 90 ya estaba siendo pagada la educación y existían los créditos. ¿Por qué estalla ahora? Fundamentalmente porque hay una situación nueva que tiene que ver con la estructura de financiamiento de la educación, en la cual el tema de pagar no es la causa directa del problema, sino que la causa directa del problema es el endeudamiento que conlleva un nuevo mecanismo de mercado creado para que los estudiantes financien su educación, que es el crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado, ¿qué es lo que hace? Permite que se incremente el número de estudiantes en las universidades y en el sistema de educación superior, pasando de 500.000 a 1.100.000, es decir, 600.000 personas más en el sistema. 600.000 personas más que experimenten un endeudamiento, y ese endeudamiento les impide ingresar a otros mercados que la sociedad neoliberal les genera o que les presenta. Y por lo tanto viene el cuestionamiento a que el costo de la situación es muy alta, y por lo tanto se requiere conseguir que se bajen los costos. Y eso es lo que se consigue en cierta medida cuando se plantea de que se baje del 4% o el 6% al 2% de la situación. El 2% no es más que una solución de mercado. No es más que una solución de mercado. Por lo tanto, la movilización de los estudiantes genera una respuesta de parte del Estado, pero una respuesta que es una respuesta de mercado que sostiene la estructura general de funcionamiento de mercado de la educación. Por lo tanto, no se sale de la estructura neoliberal. Se mantiene dentro de la estructura neoliberal. La solución de ponerle más dinero no está transformando, ni cambiando, ni modificando la estructura central de mercado de la educación. Y eso pasa en todas las otras esferas que ustedes analicen. En todas las demás. Por ejemplo, otro, dentro de la misma situación, el caso de la Polar. La Polar es una solución de mercado. ¿Qué le dicen? Les vamos a rebajar las deudas al nivel que ustedes tenían, les vamos a dar una compensación de 15.000 pesos, pero ustedes no siguen pagando. Esa es su solución de mercado. No es una solución que rompa con el sistema de crédito, ni castigue de manera directa a devolver todos los recursos que fueron cobrados de más a las personas. No, es simplemente decirle a ustedes que siguen teniendo las deudas y por lo tanto siguen pagando. Solución de mercado. Y así vamos analizando todos los conflictos que han ido apareciendo, y todos son soluciones que le otorga el Estado desde una solución de mercado. Por lo tanto, lo que podemos decir es que todas estas situaciones generan lo que uno puede decir son grietas a la hegemonía, grietas que cuestionan la dominación, pero que no producen hasta el día de hoy una crisis en el sistema. No provocan una modificación sustantiva del asunto. Una modificación sustantiva del conflicto de la educación habría sido que los estudiantes universitarios movilizados por educación gratuita se hubieran mantenido en esa posición hasta el final
y haber logrado esa situación. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y claro, y ahora entran en una fase distinta donde se plantean algunas cosas, pero que no